Antes de proponer esta meditación, quisiera sugerirles esto. Tomamos un instante en silencio y cada quien haga explícito en su corazón algo particularmente significativo que sintió, algo que percibió en los textos durante la proclamación solemne de la Pasión según San Juan. Detengámonos un momento en silencio, que cada quien pueda evidenciar algo de lo que especialmente tocó su corazón durante este momento de la proclamación de la palabra. Ese ejercicio en un instante, y luego me permito compartir con ustedes esta meditación. ¿Quiere alguien en voz alta decir una sola palabra, no más, no una frase, sino una palabra que haya impactado o una palabra que exprese el sentimiento principal que le suscita la proclamación de la pasión de Jesús? Me gustaría unas 4 personas, 5 personas, una sola palabra, no más. Obediencia, dolor, sufrimiento, tristeza, sacrificio, por aquí, resurrección, humildad, entrega. Gracias. Y cada quien podrá interiorizar precisamente esa palabra, porque seguramente es lo que en este instante el Evangelio le suscita como sentimiento principal. Permítanme ahora entonces, les propongo, continuemos esta contemplación con esta meditación. Jesús se presentó ayer como el Maestro y el Señor. Él es el centro de todas las celebraciones. El centro del Domingo de Ramos no son los ramos, es Jesús. Y tú puedes aclamarlo con unos ramos, con una planta, con tus manos, con tus cantos, con tu silencio. El centro es Él, no son los ramos. Jesús nos ofrece la verdadera imagen de Dios, que ha sido desfigurada de múltiples formas a lo largo de los tiempos, según visiones cortas, visiones interesadas, etc. Pero también Jesús, al ofrecernos la verdadera imagen de Dios, nos ofrece la verdadera imagen de nosotros, seres humanos, porque somos imágenes de este Dios vivo. Normalmente cuando uno permite que se desfigure el rostro de Dios, se desfigura también la manera como uno entiende, comprende y valora la vida humana, normalmente. Jesús fue aclamado como el Hijo de David, fue aclamado con vestidos, con palmas, con ramos, con gritos, fue aclamado como Señor,
como rey, pero fue aclamado mientras él entraba en un burrito. Y coincidía que en esos mismos momentos o en esos días entraba el procurador romano con una enorme caballería, potentísima, porque necesitaba asegurar la tranquilidad del lugar durante las fiestas de la Pascua. El procurador romano, con una caballería de por lo menos 500 soldados, entra haciendo gala de poder. Y por otro lado de la ciudad, Jesús entra montado en un burrito. Ese es el Dios en quien nosotros creemos. Jesús, el hombre que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, y lo contemplamos ayer en una cena, se manifestó como el grano de trigo que se dejaba triturar para entregarse como pan vivo que nos da la vida. Y es Jesús, que se presenta como Maestro y como Señor, abre la ruta del verdadero seguimiento de Jesús y revela el verdadero rostro del Señor. Dios servidor, Dios esclavo de la humanidad. Ese es el Dios en quien creemos. Se quita su túnica, se pone la toalla, se la ciñe y se inclina a lavar. Ese es el Dios en quien creemos. Cualquier otra imagen de Dios es inventada y es falsa. Esa es la imagen de Dios que Jesús manifiesta. El Triduo Santo, los 3 días santos, nos regalan 3 acontecimientos, o diversos acontecimientos mejor, en 3 escenarios, y todos tienen carácter pascual, todos. Es decir, estamos viviendo una experiencia de un progresivo tránsito, casi que por etapas, pero de distintas situaciones de vida. Para Jesús, que es el término y plenitud de su vida, para los creyentes de esa época y nosotros hoy, eso que estamos contemplando es lo que nos hace nacer, es nuestra fuente, es el permanente punto de partida de nuestra vida. El escenario de ayer en la tarde, una cena. El escenario de esta tarde, un monte con una cruz. En la cruz hay un hombre crucificado, aclamado en un burrito, entregado hasta el extremo, deshaciéndose a sí mismo para volverse pan e inclinándose a lavar los pies. Hay una sucesión en todos estos gestos de Jesús. Cuando yo tomé el texto bíblico para preparar esta meditación con ustedes, atrajo mi atención una palabra de Jesús: yo soy. Cuando va a ser apresado, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, yo soy. Miren, querida comunidad, lo importante es que uno diga de sí mismo, yo soy. Cada quien, ¿qué imagen tiene de sí mismo? ¿Quién es cada uno para sí mismo? Y cuando ustedes y yo decimos yo soy, ¿qué es lo que nos está identificando? Incluso cuando otros dicen algo de nosotros, ¿eso realmente nos identifica? ¿O es sencillamente una apariencia? ¿O es sencillamente una máscara? ¿O es sencillamente una careta? Cuando uno dice yo soy, ¿qué es lo que quiere manifestar? Lo que define a cada persona, lo que identifica a cada persona, lo que la hace singular, lo que marca una huella en sus comportamientos, en sus sentimientos, lo que marca una huella en la manera de relacionarse con los demás, lo que marca una huella en sus palabras, en sus decisiones. Yo soy. Eso está presente cuando ustedes y yo respondemos yo soy. Que lo llamen a uno por allá esperando en una sala de espera para un médico, yo soy. Que lo llamen haciendo una fila, yo soy. Que lo llamen cuando toman lista, yo soy. Eso es ocasional.
Pero ¿qué es lo que define la vida de cada persona? Por la cual uno dice, yo soy esta persona. Jesús Nazareno es el que responde, yo soy. Y miren este detalle. Pedro, que fue interrogado 3 veces por su amistad con Jesús. Y Pedro, para salvar su pellejo, responde, yo no soy. Eso responde, no lo soy. Niega su propia identidad o le da miedo a asumir lo que él es. Jesús dice, yo soy. Pedro, yo no lo soy. Y en ese instante su vida se cambia totalmente. Ustedes y yo, una persona define yo soy, es decir, quién es, no por sus éxitos económicos. Como si las personas que no tuvieran éxitos económicos no pudieran decir yo también soy. Una persona no define yo soy por sus logros académicos y profesionales. Como si las personas que tienen un trabajo sencillo no tuvieran el derecho a decir yo también soy en este mundo. Las personas no definen quién son por sus puestos de poder, por su fama o su celebridad. Como si las personas anónimas que nunca aparecen en una pantalla, que nunca tienen fama, que nunca son aplaudidas, no tuvieran el derecho de decir yo también soy y mi vida en este mundo también tiene razón de ser. No solamente las de los que tienen medios, las que tienen plata, las que son célebres. Yo soy. Uno no define yo soy quién es a partir de su economía, a partir de su plata, a partir de sus logros, sino a partir de Jesús. Uno se define quién es quién a partir de Jesús. Todo lo demás es secundario. Nos definimos quiénes somos a partir de Jesús y solamente a partir de Jesús. ¿Y quién es este Jesús? Porque cuando uno trata de entender su vida a partir de Él, tiene que mirar quién es Él. Y cuando uno define su vida no a partir de lo que tiene, no a partir de los títulos que tiene, no a partir de las habilidades que tiene, de la fama de la cual goza, sino a partir de Jesús, encuentra que su manera de entenderse cambia totalmente. Y la manera de relacionarnos mutuamente también cambiará. ¿Quién es este Jesús que nos invita a definirnos a partir de Él y no a partir de los éxitos? Es un crucificado. Fue entregado por Judas, fue buscado en el huerto para ser apresado, pero es aquel que sale en defensa de otros y no salva su pellejo. Yo soy, llévenme a mí, a ellos déjenlos en paz. No es el tramposo que involucra a otros para ver cómo salva su pellejo. Este Jesús es aquel que, según Caifás, convenía que muriera por todo el pueblo para que no pereciera la nación entera. Siempre en la sociedad se encontrarán chivos expiatorios y siempre en la sociedad se encontrarán a quien cargarle la mano para que los verdaderos responsables salgan siempre absueltos. Siempre pasará eso. Y a partir de Jesús uno se define a sí mismo. Es este Jesús el que habla abiertamente, el que no dice nada a escondidas. No se esconde en comentarios, no se esconde en chismes, no se esconde en suposiciones. Por ahí se dice, por ahí se cuenta, por ahí se rumora. Nada de eso. Y que precisamente por eso es abofeteado. Pero cuando es abofeteado, siendo un hombre transparente, es capaz de pedir cuentas. ¿Por qué me pegas? Explícame por qué la violencia, con una consecuencia importante. Jamás el violento encontrará justificación a su violencia. Jamás. Jamás la persona violenta encontrará respuesta, ni explicación, ni justificación a su manera de proceder. Este es Jesús que nos desarma a los que podemos ser violentos con el lenguaje, escondiéndonos detrás de comentarios o con los actos duros. Jesús es la víctima de una justicia manipulada. Termina considerándolo un malhechor y frente a él se inventan falsos testimonios y falsas acusaciones.
En la humanidad siempre circulará plata y a veces abundante para ver cuáles falsos testigos encontramos. Siempre circulará plata y veces abundantes para ver cómo el juez es capaz de pronunciarse a favor nuestro. A partir de Jesús se define uno, no a partir de sus éxitos. Jesús es aquel que es interrogado ni más ni menos que por el representante del emperador, el procurador romano Poncio Pilato, y es interrogado acerca de su realeza, y ahí con toda libertad anuncia un reino distinto a los reinos de este mundo, porque la mayoría de reinos de este mundo a todos los niveles se definen por su poder, que muy frecuentemente es usado de modo arbitrario y de modo interesado. Las personas que tenemos algún tipo de autoridad nos definiremos por relación a Jesús, no por relación a los intereses particulares por los cuales uno usa el poder de una manera o de otra manera. Jesús, el Rey que nació y que vino al mundo como testigo de la verdad, y como es testigo de la verdad, es capaz de confrontar directamente a los poderes humanos, que con mucha frecuencia se construyen y se perpetúan en la mentira, en el engaño, en la tergiversación de los hechos, en la manipulación de la información, con mucha frecuencia. Y Él es el testigo de la verdad. Del reino, el poder verdadero se ejerce con limpieza, y la limpieza se llama verdad. Todo lo demás es contrario a Jesús. Nos definimos es por relación a Él. Jesús es el hombre veraz que anuncia la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Parece que la pregunta de Pilato quedó ahí en suspenso. ¿Y qué es la verdad? Sin embargo, Jesús lo dijo: y el que es de la verdad escucha mi palabra. Es decir, el proyecto amoroso del Señor. Por favor, mi querida comunidad, el proyecto amoroso de Dios no es una plataforma política, no es un programa partidista, no es una ideología manipuladora de la opinión pública, no lo es. Y quien pretenda usar la palabra al servicio de un proyecto de estos, no está siendo veraz. Ante Jesús nos definimos, no nos definimos ante los éxitos personales. Palabra que simultáneamente revela el valor y la dignidad de cada ser humano, el sentido de la vida de cada persona, de los que están en el vientre y que todavía no han nacido, de los que están enfermos. Valor de una persona que no depende de la ideología de turno, que sencillamente pretende convertir la vida humana en una indefinida, cambiante e inestable construcción. Hoy se piensa esto, eso lo desbaratamos y luego proponemos otra cosa. Y al fin de cuentas, esos nuevos modelos de vida humana se van sucediendo al ritmo de los intereses, normalmente los que tienen más poder. Y normalmente sucede así. Uno se define es por su relación con Jesús, no por su relación con otros criterios. Jesús es aquel que es reconocido como inocente, pero que sin embargo es intercambiado por un bandido. Y es intercambiado por un bandido al grito de la multitud. ¿Cómo es de fácil manipular a la multitud? ¿Cómo es de fácil manipular la opinión pública? ¿Y cómo es de fácil poner a una multitud a gritar una arenga y una consigna, sin saber muchas veces de qué se trata? Pero eso sucedió con Jesús. La multitud enardecida, suscitada, movida por todos estos dirigentes, comenzó a gritar: crucifícalo. Cómo es de terrible la justicia dada por la opinión pública, la justicia dada por el griterío de la muchedumbre, cuando detrás de ese griterío muchas veces hay gente escondida que está empujando. Este es Jesús. Nos definimos es por relación con Él, no por relación con un programa de ninguna persona.
Jesús es el indefenso, sobre el cual, sin embargo, cae toda la furia de los poderosos, que no tienen otro argumento diferente, sino la mentira que se disfraza de violencia. Normalmente el argumento de un violento es el puño o el arma, no más. Pero el argumento de un novio y de un violento no será nunca la verdad, jamás. Y este es Jesús. Y los que podemos tener, seres humanos, tentación de violencia, nos definimos es respecto de Él y no de ninguna causa. Jesús es el azotado, burlado, ridiculizado. Le pusieron el manto rojo que usaban los reyes en la época. Lo coronaron no con oro y piedras preciosas, sino con espinas. Lo presentaron desfigurado totalmente, como dice la primera lectura de manera hermosísima, sin belleza aparente, rostro desfigurado. Pero en este hombre desfigurado brilla el verdadero rostro de Dios y el verdadero rostro nuestro. Tantas veces el rostro del ser humano se desfigura, embriagado por la vanidad, embriagado por el poder, embriagado por la mentira y la violencia. Los seres humanos desfiguramos muchas veces nuestra propia vida, embriagados por vanidades y ambiciones. Jesús, el Rey que desafía primero con su silencio y luego con su palabra franca y directa la altanería del poderoso, que Él se considera capaz de todo. Yo tengo poder para hacer sobre ti lo que quiera, pero que ignora cuál es la verdadera fuente de esa autoridad. Tiene poder, pero es tan mortal como cualquier mortal. Tiene autoridad, pero es tan mortal y tan miserable como cualquier ser humano. Exactamente lo mismo. Nos definimos es por relación con Jesús, no por la relación con lo que uno ha alcanzado. Jesús, el Hijo sacrificado, ofrece a toda la humanidad adolorida y abandonada el don de una nueva maternidad, por el amor de su propia madre, una mujer fuerte, una mujer que sabe de alegrías, que sabe de trabajo, porque trabajó en el taller del artesano, de eso vivían ellos, una mujer que sabe de servicio, una mujer que sabe de dolor, una mujer que sabe de esperanza. Y allí entonces Jesús ofrece a la humanidad este regalo de una presencia maternal, de esta mujer que encontró todo el sentido de su vida en la meditación orante del proyecto de Dios sobre su propia vida. Nos definimos es frente al proyecto del Señor, no simplemente frente a las pretensiones humanas. Jesús, dice la primera lectura, varón de dolores, y dice el Evangelio, sediento, exhausto en sus fuerzas, tiene sed, pero sin embargo lleno de amor en su vida, capaz de decir como nunca nadie fue capaz de decir, todo está cumplido. Este es Jesús, mis queridos hermanos, aquel en quien todo se cumple. Al fin la humanidad conoció el verdadero rostro de Dios. Al fin la humanidad conoció la plenitud del proyecto de Dios sobre cada ser humano, cada uno y cada una de nosotros aquí presentes. Al fin logramos conocer esto, y eso lo hace por el camino que uno menos esperado. La primera lectura dice una expresión que use al comienzo de la celebración allá en la entrada del templo. Y vamos a escuchar algo inenarrable e inaudito, algo que nunca se ha contado y que nunca se ha escuchado, la belleza del amor de Dios en un crucificado. Un hombre sin belleza aparente y sin embargo hace que brille la fea y espantosa violencia de la cual los seres humanos somos capaces. Y la violencia que se reproduce en todos los ámbitos, privados, familiares, comunitarios, sociales, institucionales, nacionales, internacionales.
En la belleza de Jesús, ahí aparece también la fealdad de toda violencia, muchas veces asociada a la vanidad egoísta y al poder tan cercano y tan proclive a la mentira. En Jesús crucificado, hombre sin belleza aparente, brilla la hermosura más grande de un hombre totalmente libre, ungido por Dios. Nada le da más libertad a un ser humano que tener al Señor en su corazón. Nada lo hace más libre. Y Él es capaz de enfrentar con la verdad y no con la violencia toda la arbitrariedad de los violentos. Ahí brilla la belleza de la verdad. Jesús, un hombre crucificado sin belleza aparente, en Él brilla la hermosura del amor que llega hasta el extremo y que es capaz de inundar con su fuerza transformadora ese mundo tan misterioso de la muerte, de todo ser humano, y ese mundo también, ese abismo tan horrible de la violencia asesina, asociada muchas veces a todas estas triquiñuelas que los seres humanos somos capaces de inventar para quitar del camino al que nos estorba. Y ahí brilla en Jesús sin belleza aparente la hermosura del amor que le da claridad a toda esa cosa tan espantosa que los seres humanos a veces vivimos y reproducimos. Jesús, un crucificado atravesado por la lanza, y de su costado, así estuviera muerto, siguen brotando signos de vida. Agua y sangre son signos de vida. Agua es vida, sangre es vida. Y allí, al brotar de su costado sangre y agua, es como si la vida se afirmara obstinada, empecinada, diciéndonos que el destino de un ser humano es vivir y que el valor de una persona no depende de que esté en una etapa de la vida, que ya tenga ciertas semanas de gestación, después de eso sí, antes no. El valor de la vida humana no depende de eso. Que ya tenga ciertas condiciones, otras no. Que tenga no muchos años, antes de un número de años determinado, sí, después no. No, el valor de la vida humana no es tan relativo. No depende de eso. No depende de que uno pertenezca a un cierto círculo, a una cultura, a un estrato social, económico, cultural o académico, profesar una religión o sencillamente seguir una ideología. La vida humana no depende de eso. Y allí brilla la hermosura de la dignidad humana de todo ser humano, rico, pobre, ignorante, sabio, erudito, el que sea. Jesús crucificado, descendido de la cruz, y nos regala el buen olor del bálsamo que contrarresta con el hedor, el mal olor y la fetidez de la violencia opresora y asesina. Y miren ustedes este detalle tan hermoso del Evangelio de San Juan. Fue sepultado en un jardín, no en un cementerio. Y al ser sepultado Jesús en un jardín, nos anuncia que de ese jardín va a brotar la hermosura de una nueva creación. Y las semillas de esa nueva creación en ese jardín donde Jesús es depositado, es la verdad que inspira siempre la justicia, es la semilla de la no violencia, es la semilla del amor sin límites. Lo manifestó Jesús y lo comunicó. Querida comunidad, ayer aparecía repetidamente una pregunta de Jesús a Pedro. ¿Comprenden? Creo que esa palabra aparece hoy también para ustedes y para mí. ¿Comprendemos lo que Jesús hizo? Con Pedro nosotros vamos avanzando poco a poco en la comprensión de esto que Jesús hace. Aquel que entra montado en un burrito, eso significa mucho. Aquel que se entrega a sí mismo como pan, aquel que se inclina para lavar los pies y aquel que finalmente entrega su vida en una cruz. Eso es mucho y necesitamos avanzar todos en la comprensión. El texto del Evangelio termina casi con esta afirmación.
Esto lo dice el testigo que estaba presente y que es veraz. Y con las palabras del mismo evangelista les invito: acojamos el testimonio de este testigo amoroso que nos presenta a Jesús el Señor crucificado. Su testimonio es verdadero, sabe que dice la verdad y lo dice para que también nosotros creamos. Ustedes y yo, hoy, ante Cristo que entra en un burrito, ante el Jesús que se vuelve grano de trigo para convertirse en pan, ante el Jesús que se despoja de la túnica y se pone la toalla del servicio, y ante este Jesús que con no violencia, con verdad y con libertad afronta la violencia humana, ante este Jesús ustedes y yo estamos invitados a creer. Y esto fue dicho por el testigo para que también nosotros creamos. Qué hermosa figura la de Jesús. Ustedes y yo tendremos que seguir respondiendo durante toda la vida: yo soy. Tendremos que seguir levantando la mano cuando alguien pregunte: ¿y dónde está fulano de tal? Y tendremos que decir: yo soy. Pero más allá de eso, cada quien seguirá definiendo su propio proyecto de vida y su propia identidad. Y no la definimos por relación con nuestros éxitos, no por relación con los logros, la definimos por nuestra relación con Jesús. Y con este Jesús desfigurado, en el que brilla la hermosura del amor de Dios que hace brotar del jardín una creación nueva. Ustedes y yo, personas renovadas por la cruz de Cristo. Tomemos un momento en silencio de nuevo para seguir en esta contemplación de semejante escena, pero es sobre todo de semejante Señor en quien creemos y que nos permite entender nuestra vida de otra manera.